Señores, hoy en la entrevista VIP de Por Aire, Mar y Tierra hablaremos del pasado y presente de la industria aérea dominicana. Con nosotros en contacto vía internet nuestro querido amigo don Hugo Bueno Pascar, ex administrador de la desaparecida Compañía Dominicana de Aviación, mejor conocida como la CDA. Buenas tardes, don Hugo. Bienvenido a Por Aire, Mar y Tierra. Buenas tardes, Pedro. Un placer estar aquí contigo de nuevo, compartiendo con tus teleaudiencia, que creo que va en crecimiento cada día. Gracias, don Hugo, y recordarle a nuestros televidentes que don Hugo escribe para el diario acento.com todos los miércoles artículos muy interesantes de las vías, sobre todo de la aviación y otros temas muy importantes que don Hugo toca cada miércoles, así que espérenlo en acento.com y nosotros en el diario del aviador también tomamos los artículos de don Hugo y lo colocamos en nuestro diario. Don Hugo, ¿cómo se ha comportado en los últimos 5 años la aviación comercial? Yo diría que a nivel mundial, Pedro, la aviación ha estado muy convulsionada. Tú sabes que el hecho del mismo COVID, que alteró todo el mundo. Y acuérdate que la aviación es movimiento de pasajeros, los cuales se redujeron casi a cero. Eso es un aspecto que afectó sensiblemente el sector de la aviación comercial. A eso siguió el aumento vertiginoso de los costos operacionales, entre ellos el costo del combustible, que como tú sabes mejor que yo, es el costo de mayor significación en la operación de una aeronave. Y los aumentos fueron excesivos. Y para ponerle la tapa al pomo, viene ahora recientemente la guerra de Ucrania y Rusia, que de una manera u otra afecta. Por eso, la misma IATA y los países del mundo, los países desarrollados, han invertido más, yo diría, han hecho un aporte, un soporte a la aviación comercial de sus países de más de 123.000 millones de dólares. Básicamente los países desarrollados, porque los países en vía de desarrollo del tercermundista, es muy poco lo que han aportado al sector, lo cual van a recuperar esos países, porque es tener la visión para entender lo que aporta el sector a la economía de los países. Don Hugo, últimamente en los medios, República Dominicana, más bien en Colombia, la información ha estado saliendo de empresas que quiebran y sobre todo me refiero a líneas aéreas, sobre todo líneas aéreas de bajo costo. Es que este tipo de negocio dentro de la industria del bajo costo es propenso a la quiebra. La industria aérea es una industria muy compleja. Cuando tú haces un vuelo de aquí a Miami y van en un avión de 200 pasajeros, van 50 pasajeros, fueron 150 asientos que se perdieron. Es decir, que en principio es una operación, una actividad muy compleja y muy, o sea, sensible a las variaciones que haya en el mercado. Ahora, ¿qué pasa con las líneas de bajo costo? ¿Recuerdas que por allá por el 2004 se fundó la línea aérea Vueling, que fue una filial de la empresa aérea española? eh, no recuerdo ahora el nombre. El caso es que en el 2004 nace esa empresa que hoy día es una empresa de bajo costo, Vueling, no sé si la he oído mencionar. Hoy día es
la que más pasajeros mueve y tiene una flota mayor que Iberia. Y tiene mueve más, llega a más destinos que Iberia. Es decir, la línea aérea considerada más grande en ese sentido de España. Ahora, ¿qué pasa? Sí, la línea aérea de bajo costo puede ser muy sensible a esas variaciones. Sí, su concentración del bajo costo es en una reducción significativa del servicio, porque es un asunto de que tú tienes que conjugar factores para que haya un equilibrio y su reducción de costos se consiga en base a eficiencia administrativa, productividad, que se ponderan y entonces tú puedes reducir los servicios, pero no a tal manera de que afecten en el sentido de que tus pasajeros se vayan a buscar otras opciones que aunque sean un poco más caras, le brinden mejores servicios. Yo digo que sí, que son propensas, inclusive yo diría que afectan más a la línea de bajos costos las variaciones del combustible. Y eso es normal. ¿Por qué? Porque siempre tienen aviones aunque hay otras que no son así, pero que tienen aviones que no son aviones de primera mano, sino aviones de segunda mano que son menos eficientes. Es decir, que ante alzas de combustible, el efecto que hacen o como afectan a esas aerolíneas sería mayor en el caso de que tengan aviones de segunda mano y no de aviones nuevos y ahora de nueva generación. Don Hugo, ¿cuál es el verdadero y real concepto de una aerolínea nacional? Bueno, desde el punto de vista, yo diría, de patriótico, yo diría que en inicio debe ser una línea que de nombre represente y se identifique el país. Fíjate que Dominicana Aviación era una línea bandera nacional y se llamaba Dominicana Aviación. En principio, no quiero decir que ese sea el único factor para que se pueda llamar una línea nacional o que represente al país. Los países del mundo, todos, tienen nombres que identifican a su país en Colombia, Copa en Panamá, Italia. Iberia en España, o sea, Aeroméxico en México, Alitalia en Italia. Son líneas aéreas que tú las oyes y te das cuenta que pertenecen a esos países. Ahora, ¿qué otra cosa? Identificación, servicio, como si el pasajero, sea dominicano o turista, cuando llegue al avión, entre al avión, ya entre a la República Dominicana. El servicio que se le dé, la sonrisa del dominicano, del sobrecargo, de la azafata, que vean que entran al país ya desde el avión. Eso es otro aspecto que hay que considerar. Y finalmente yo señalaría que las líneas aéreas nacionales deben de estar presentes en cada ocasión, en cada circunstancia, no importa la circunstancia que estén, en momentos buenos y momentos malos. Y lógicamente deben recibir el apoyo de los gobiernos, porque una cosa va con la otra. Usted aporta y el gobierno aporta y hay un equilibrio. Don Hugo, pero ahora, ¿qué se necesita para que una línea aérea se considere netamente dominicana? Yo diría que, aunque legalmente los requerimientos de nuestra ley requieren o exigen que por lo menos la participación accionaria de los dueños de las empresas sea mínimo en un 35% de origen o de dueños dominicanos. Eso es para mí un aspecto legal que es necesario porque hay que cumplir con las leyes, pero es un aspecto, yo diría, legal, que no tiene nada que ver con sus operaciones.
sus operaciones es lo que la identifican como una línea nacional, sus operaciones, porque de nada vale que yo tenga un 100% de capital dominicano, sin embargo, mis operaciones, cómo se comportan las líneas en sus operaciones, no desdigan mucho de lo que sería una línea que represente a un país. Para mí, inclusive la misma ley fue, yo diría, modificada, la 49106, Sí, acuérdate, en el año, en el 2013 así es. fue modificada en ese aspecto y llega a considerar hasta una participación de un 100% de origen extranjero. Pero, lógicamente, para mí, yo pienso que lo importante es el accionar, el desenvolvimiento, el desarrollo, el comportamiento de la línea aérea, el uso de personal dominicano, el uso de personal dominicano en todos los sentidos, pilotos, sobrecargo, mantenimiento, operación, ventas, que sea una verdadera representación del país en sus actuaciones, más que un aspecto legal que es necesario. Don Hugo, le acabé de pasar al señor director 3 nombres de líneas aéreas nacionales para que él me busque una foto cuando yo esté conversando con usted, preguntándole por esas líneas aéreas. Requiero, porque ya no queda poco tiempo, que usted en un minuto nos hable de esa línea aérea. Por ejemplo, el Century. ¿Cuál es su opinión? Air Century es una línea aérea que yo diría que aplaudir, es una línea que sea pequeña, pero se ha mantenido en el mercado ya por más de alrededor de 30 años tiene, porque pienso que empezó en los 90 y aunque tiene una flota pequeña de aviones de pocos asientos, realiza una buena labor en el Caribe, con posibilidades, entiendo yo, de que pueda asociarse con líneas aéreas grandes que vienen al país y que pueden conectar con las islas y los países del Caribe para que puedan expandir sus operaciones y crecer. Yo diría que es una línea pequeña, pero que está haciendo una buena labor en la conectividad que hay con las islas del Caribe. Pasamos a otra. Arayet. Bueno, el caso de Arayet, yo no sería un crítico porque es una empresa recién formada o que inició sus operaciones hace muy poco tiempo y que habría que esperar quizá algún tiempo para hacer algún juicio crítico. Yo la única observación que pudiese hacer en el sentido a Arayet es que como línea de bajo costo que se ha indicado, que han indicado que son, que no descuiden los servicios, no descuiden los costos, porque yo entiendo que es una línea que tiene aviones muy buenos, primera generación, pero que son costosos, que tienen un costo de capital elevado. Y ese costo de capital está ahí, sean vendidos los asientos o no sean vendidos. Realmente yo no haría un juicio más allá de eso que te estoy diciendo, porque no hay historia todavía para hacer un análisis real y que sea objetivo. Por último, don Hugo, Sky High Dominicana. Sky High, en ocasiones he hablado sobre esa línea aérea en algunos de mis artículos. Pienso que Sky High es una empresa que tiene un buen futuro.
Eh, Pienso que es una empresa que se está desarrollando con una buena planificación a mediano plazo, que es lo que yo puedo ver, porque es una línea no nueva, pero más nueva que la Air Century, que tiene un buen desarrollo, unas buenas opciones y que puede ir creciendo para tener mayor participación en el mercado de pasajeros, porque fíjate, Pedro, actualmente las líneas aéreas nacionales tienen una participación que no pasa del 2% en el mercado de pasajeros. Es decir, que hay que tratar de penetrar en esos mercados que mueven muchos pasajeros. Y para eso hay que hacer inversiones cuantiosas, porque hay que buscar aviones que sean capaces de competir con las otras líneas aéreas que vienen al país por asunto de economía de escala. Entonces tú no puedes volar a Nueva York con un avión de 60 pasajeros, 70, 80, contra una empresa que esté volando con un avión de 200 pasajeros, porque vas a estar en desventaja. Aparte de que hay otra cosa que hay que señalar, que los costos operacionales de República Dominicana afectan demasiado a nuestras líneas aéreas, más que a las líneas extranjeras. El costo del combustible, las mismas tasas aeroportuarias, todo eso está afectando el desarrollo, crecimiento de la aviación nacional. Acuérdate, para señalar, que en el año 1985 la línea aérea dominicana de aviación transportó 800.000 pasajeros. 800.000, que significó el 50% del mercado en ese momento. Hoy día, todas las líneas aéreas nacionales transportaron, a informaciones que leí hace poco, 200 y pico mil pasajeros. Es decir, después de tantos años, estamos surgiendo, pero necesitamos un empuje mayor para que la aviación se desarrolle, la aviación nacional que se requiere, porque somos un país receptor turístico, porque necesitamos aumentar la conectividad aérea y es la única forma de hacerlo con la participación de la aviación comercial dominicana. Don Hugo, muchísimas gracias por estos minutos que nos cede este domingo. Sabemos de su compromiso. Gracias por haber estado con nosotros y la importante información que siempre usted aporta a la teleaudiencia de este espacio. A tus órdenes siempre, ¿eh?